me los bendiga. Le damos la bienvenida a las personas a través de la internet, del Facebook, igual de YouTube. Estamos en el 6544 North Figueroa, aquí en Highland Park. Somos la iglesia del Nazareno, 6544 North Figueroa, aquí en Highland Park. Le damos la bienvenida, esperamos conocerte, tú que estás a través de las redes sociales, conocerte pronto a ti y a tu familia, y en este momento prepárate para la bendición que tiene para todos nosotros. Mis hermanos, los que estamos aquí presentes en la iglesia, que Dios me los bendiga. Somos pocos, pero pedimos a Dios que ponga en nosotros ese querer como el hacer, y las personas que somos fieles, Dios nos va a bendecir. Somos bendecidos por el simple hecho de entender de que tenemos que servirle a nuestro Dios dentro y fuera de nuestra congregación. Los que estamos aquí vamos a postrarnos, y también tú a través de este device, por favor, pídele a Dios que nos hable a cada uno de nosotros como siempre lo hace. Padre, te damos gracias en este día, siempre lo decimos, gracias por permitirnos despertar, por permitirnos respirar, comer, trabajar, hacer nuestras actividades. Gracias porque todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo trabaja perfectamente. Aunque haya alguna complicación, estamos vivos y podemos hacer nuestras actividades porque tú nos provees la salud necesaria, Señor. Gracias por ello. Gracias por la vida, Señor, por nuestros trabajos, por nuestras familias, por nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Padre, que por favor traigas a nosotros, en cada uno de los miembros, en las iglesias a través del mundo, ese avivamiento. Señor, te necesitamos. No podemos seguir trabajando en la vida, en el mundo vacío sin ti. Sabemos que necesitamos a tu Espíritu Santo para que pueda haber un cambio en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Esta pandemia ha traído una asolación increíble a nivel mundial en las iglesias, pero ese remanente, Señor, que tú nos tienes en nuestras iglesias firmes, que nada nos detiene, ni el tiempo, ni el frío, ni el calor, ni la adversidad. Seguimos adelante confiando en ti, Cristo Jesús, sabiendo que hay una recompensa al final, que es la vida eterna, Señor. Perdónanos por ser negligentes, Padre. Y gracias por las personas aquí presentes, por nuestro pastor que se esfuerza día con día por traernos ese alimento espiritual, Señor. Gracias por las personas que estoy conociendo, Señor, a través de este caminar en el seminario también, las misioneras, misioneros, Señor. Oh, Dios mío, permítenos compartir la bendición que nos has dado, Señor, con los demás. Perdónanos nuevamente por ser negligentes y gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que vamos a escuchar, Señor Espíritu Santo. Gracias por el mensaje que tienes a través de nuestro pastor, Señor. Y ábrenos el conocimiento, Señor. Te lo pido, Señor, y perdónanos por todo lo que hacemos. Y gracias por todo. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a levantarnos, mis hermanos. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a quitar este frío que hay. Vamos a levantarnos y vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Buenas noches, mis hermanos. Un poquito más fuerte, mi hermano. Buenas noches, ahí estamos bien. Buenas noches, aquí estamos de regreso en casa. Vamos a cantar un canto que me gusta. Quise poner uno un poquito más alegre para cantar a nuestro Dios, porque voy a hablar de algunas cosas acerca del Espíritu Santo y de otras cosas. Así es que vamos a ponernos a cantarle al Señor. Amén.
No me quedé sin voz. Gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Me le bajo un poquitito, hermano. Gracias. Espero en el Señor que pronto tengamos toda la iglesia de nuevo en la casa. Está haciéndome un poco de feedback. Un poquito más bajo. Al fin estamos aquí. Gloria a Dios. Gracias. ¿Sabe, mi hermano? Es interesante que cuando uno estudia la Biblia el Señor le va revelando cosas que tengo ya 30 años de pastor, menos. Más. 30 y tantos años de pastor. Y eso de seguir aprendiendo cosas nuevas es una bendición de Dios. Porque creo que todos los días miércoles y los domingos oímos cosas nuevas en la iglesia y eso es una bendición que solamente Dios puede dar. Esta noche quiero hablarles y le titulé El regreso. Porque de verdad toda la Biblia, si la leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de un regreso. No me había dado cuenta que con una palabra puedo describir lo que dice la palabra de Dios. Es un regreso. Y esta noche vamos a hablar de ello y vamos a estudiar la palabra de Dios de esto. Y va a estar interesante lo que yo le voy a enseñar. Nosotros estamos viviendo todavía en dos mundos diferentes porque algunas personas todavía están viviendo en el mundo de las tinieblas porque no han querido cambiar su manera de pensar. Y yo no me refiero solamente a los pecadores, me refiero a los religiosos. Las personas que son religiosas viven en otro mundo muy diferente junto con los pecadores. Porque los que más trabajo le dieron al Señor cuando Él estuvo aquí fueron los religiosos, no los pecadores. Los religiosos fueron los que le dieron problemas al Señor. Los pecadores los sanaba y se convertían, pero los religiosos nunca quisieron cambiar su manera de pensar acerca de Jesús. Porque tenían una religión y eso es lo malo. Por eso es que tenemos que aprender que tenemos que cambiar de manera de pensar si queremos entender las cosas de Dios. Porque nuestra religión que tenemos desde pequeños todavía la seguimos cargando muchas veces en nuestras creencias. Creemos que orarle a los santos todavía es necesario, o que orar mucho, o poner veladoras, o hacer cadenas de oración, y la gente no entiende que todas esas cosas son religión, que nunca Dios estipuló nada de eso. Y la gente sigue haciéndolo, y queremos convertir a los católicos para que entren al cristianismo. O sea que los queremos sacar de una religión para meterlos a otra religión. Y eso no sirve para nada, porque tanto los cristianos como los católicos no han entendido el mensaje de Dios. Me está comprendiendo. Vivimos en dos mundos. Un mundo es el reino de las tinieblas y otro mundo es el reino de la luz de nuestro Hijo precioso Jesucristo. Eso es lo que es el mundo. Entonces tenemos que entenderlo. Satanás se le llama el príncipe de este mundo porque él gobierna el mundo de cierta manera, aunque ha sido derrotado, sigue gobernando el mundo. Y nos damos cuenta que hay una gran necesidad de que nosotros vayamos y hablemos de la palabra de Dios a las personas que no han recibido esa iluminación de Dios para saber que el Señor no vino a estipular una religión, sino un reinado. Yo hablo cuando tengo oportunidad. Yo estuve hablando con la persona que nos hace la comida aquí muy seguido, ¿verdad? Qué sabrosos taquitos que nos hace nuestra hermana Laura. Y estuve hablando con él, estuve hablando de estas cosas y dijo, yo nunca había oído de eso. Claro que nunca había oído de esto. Yo creo que fuera de esta iglesia no se oye mucho, pero vamos a hablar más de esto. El reino de Jesús, o de Jesucristo, porque la palabra Jesucristo quiere decir rey ungido. No solamente rey, sino un rey ungido, es lo que quiere decir. Por eso se ungían a los reyes, porque Jesucristo es un rey ungido. Entonces tenemos que entender que hay un gobierno mundial y debemos de comprender que el gobierno mundial, yo no digo que está controlado por Satanás, pero pasa una cosa con el gobierno mundial. Ellos tratan de resolver los problemas que nosotros mismos hemos ocasionado. Es como si nosotros creemos un problema y lo queremos resolver nosotros. Es muy difícil porque muchas veces necesitamos a alguien que esté más alto que nosotros para que resuelva los problemas. Y nosotros pensamos que los políticos son capaces de resolver nuestros problemas que hemos creado todos, pero los políticos son igual que nosotros. Por eso que ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de los cielos, el que creó los cielos y la tierra. Porque nosotros no vamos a poder resolver todos estos problemas. Estamos hablando de que hay que crear un mundo más limpio.
Y yo estoy de acuerdo, pero el mundo limpio va a ser creado cuando el Señor regrese, porque ahorita, si Estados Unidos corta toda la energía de petróleo y todo eso para hacer un mundo más limpio, China, Rusia y la India no le van a hacer caso y van a seguir el mundo igual. Solamente nosotros vamos a tener que sufrir más para que quede limpio un poco, pero el aire nos va a traer el humo de otros lugares donde todavía se está haciendo esto. Y hay un gobierno mundial y hay una junta donde los gobiernos de la tierra están dispuestos a juntarse para que no haya ninguna guerra que puede poner en peligro a la humanidad. Y usted la conoce, es la ONU. La ONU es la Unidad de Naciones Unidas, es la organización, eso es lo que quiere decir, la Organización de Naciones Unidas, quiere decir ONU. Y ahí se juntan, creo que la última vez que leí acerca de esto eran 51 países que se juntan para decidir cosas para que no vaya a haber una guerra mundial de nuevo. Pero están haciendo muy mal trabajo porque hay violencia en todo el mundo. Entonces esta gente se supone que representa al mundo y ese es el gobierno del mundo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? La ONU es el gobierno del mundo y ellos se supone que tienen que... Pero cada quien toma decisiones de acuerdo a sus conveniencias y por eso nos damos cuenta que las decisiones que ellos toman no nos afectan en lo absoluto porque seguimos teniendo problemas internos aquí en Estados Unidos. Y tenemos que entender que eso no fue la idea de Dios. Desde el principio Dios quiso ser el que gobernara a todos. Pero el hombre quiso tener reyes como tenían las otras naciones y ahí fue cuando se echó a perder todo. Desde que empezamos a tener reyes, Israel empezó a tener reyes, empezando por el rey Saúl. Fue el primero que escogieron y él echó a perder todo. Luego vino David, todos decimos que el rey David, pero el rey David tuvo un montón de problemas, inclusive problemas internos en su hogar, porque el Señor perdonó sus pecados, pero no perdonó las consecuencias. Y su propia familia se empezaron a pelear unos con otros, porque tenemos que entender que Dios nos puede perdonar nuestros pecados, pero muchas veces vamos a sufrir las consecuencias de todo lo que hemos hecho. Ojalá y nos perdonara y ya quedáramos todos limpios y no tuviéramos ninguna consecuencia, pero hay gente que deja de tomar, pero ha quedado enfermo para siempre. Y eso, ahí se quedó. Juan 14:30, vamos a leer un poco de la Biblia, porque a mí me gusta leer la palabra de Dios. El Señor le está hablando a sus discípulos, dice, ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo. Fíjense lo que dice, que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme. Pero le dice a sus discípulos, yo quisiera seguirles hablando de muchas cosas, pero ya se acerca el tiempo y se ha acercado el diablo. Él es el que controla el mundo, pero Él no tiene poder para vencerme a mí. Ahora, ¿por qué habla el Señor así? Porque la razón por la que Jesús nació no fue para perdonar nuestros pecados, como nos han enseñado. Esa fue una de las cosas que Él hizo, pero no fue la razón principal de lo que hizo. Porque el Señor mismo lo declara. Esto no son cosas que yo saco a conclusión. El Señor mismo lo declara cuando Él les dice a sus discípulos, me es necesario que vaya yo a otros lugares a predicar el reino de Dios, porque esa es la razón por la que el Padre me envió. ¿Está muy claro? A Jesús lo mandaron a predicar un evangelio para instituir nuevamente, no por primera vez, nuevamente tenía que ser instituido el reino de Dios, porque el reino de Dios fue instituido en el Edén. Él era el rey y puso al hombre para que reinara, pero el hombre pecó y echó a perder todo, y por eso nuestro Señor Jesucristo viene y dice, un niño nos es dado, no, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y en sus hombros viene el gobierno, porque Él vino a gobernar. Y no hemos entendido eso, porque la religión nos metieron un montón de cosas, inclusive celebramos Navidad cuando no debe de ser, pero ya nos quedamos acostumbrados a todo esto, y no importa, y Navidad es un montón de borrachos que se pasan la vida tomando en esos tiempos, y la gente se preocupa y se deprime porque no tiene dinero para comprar regalos. Eso no tiene nada que ver con Navidad. Navidad es recibir el regalo. Jesús es nuestro regalo. No es dar regalos, es recibir un regalo. Pero estamos tan acostumbrados a hacer fiestas. ¿Fiestas por qué? Porque estamos haciendo fiestas y ni siquiera en nuestras casas nos acordamos de Jesús cuando vamos a cenar. Y hay para tomar y se ponen a bailar y todas estas cosas del mundo que Dios no estipuló. Y no nos damos cuenta de que el nacimiento de Jesús vino el día de los tabernáculos.
Porque Él mismo dice, yo soy tabernáculo de Dios para con los hombres. Y estaban celebrando que el pueblo de Dios, sin tener nada, Dios los protegió, los alimentó en todo su caminar por el desierto. Porque había un propósito de Dios para todo esto. El diablo pensó que crucificando a Jesús iba a quitarse el único obstáculo que tenía para seguir gobernando en esta tierra. Porque él sabía que ese hombre era algo especial. Por eso, lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado, y el mensaje de Juan el Bautista era este: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga bien, tenemos que empezar a entender que la Biblia nos está hablando de lo que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando confusiones de conclusiones de que yo pienso que eso es lo que está diciendo. Juan el Bautista está diciendo: arrepentíos, cambiar de modo de pensar, porque ustedes son religiosos, porque iban los religiosos, iban todos los judíos a bautizarse. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Si tú no cambias tu manera de pensar, siempre vas a estar ahí atado a una religión que es una religión vacía, que no tiene nada. Por eso la gente, cuando se muere alguien, casi se mueren. Ahorita estamos celebrando más la muerte que la vida. Yo veo a toda esta gente haciendo altares porque están todos mal de la cabeza, porque nosotros no debemos de celebrar la muerte, deberemos de celebrar la vida, porque estábamos muertos, pero ahora vivimos, porque Jesucristo dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Amén. Tenemos que entender todas estas cosas. Satanás pensó que iba a destruir al único enemigo que tenía enfrente, pero ahí en la cruz se cumplía el pago por nosotros. Óigame bien, hermano, no era la salvación de nosotros, era el pago que nosotros necesitamos para quedar libres, porque éramos esclavos de Satanás, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en nuestros propios pecados, y el Señor, cuando muere y hace el pago, porque Él era el único que podía pagar por nosotros, porque era el único cordero que no tenía defectos. Ninguno de nosotros pudo morir por los demás, porque todos nosotros estábamos muertos. Un muerto no puede morirse. ¿Me está entendiendo? Él no tenía en su sangre el pecado original que tenemos nosotros cuando nacemos. Él venía directamente de una unión de la voluntad del Espíritu Santo y del vientre de María. Y todo eso sucedió para que nosotros pudiéramos tener vida. ¿Pero una vida para qué? Para poderla vivir en un reino que era eterno, cuando nosotros no éramos eternos, porque la muerte estaba sobre nosotros. Él vino a quitar con su sacrificio todas nuestras culpas, y con su muerte nos dio vida. Oiga bien esto. Entonces ahí en esa cruz, cuando Él muere, Él vence al enemigo, vence a Satanás por completo. Mira lo que dice Colosenses 2:15. Dios le quitó el poder, no dice la religión, dice el poder a los espíritus que tienen autoridad, gobierno, y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. A mí me da gusto, cuando estoy estudiando esto hasta brinco, porque me da gusto saber que fue eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No instituyó una religión, lo que quería instituir era un reino. Porque la palabra apóstol no es una palabra religiosa, ya se usaba, los griegos usaban todas estas palabras. La palabra iglesia, que es eclesia, no es una palabra religiosa. Nosotros hemos pensado y decimos vamos a la iglesia. No, la iglesia era una reunión de personas que oían a un rey, y después que tenían la idea de lo que el rey quería hacer, iban y se lo decían al pueblo. Tiene lógica. Nosotros oímos la palabra de Dios y después vamos al pueblo a decirles lo que Dios dice. Somos una iglesia por esa razón. Amén. Ahora, el Señor dice, aquí se acabó, aquí va a haber un cambio de gobierno. Tú gobernaste por muchos años, pero ahora yo soy el rey. Pero el problema era que todavía no lo podían reconocer como rey, porque entró en un burrico. Y los mismos que gritaron Hosana, después gritaron crucifícalo. Entonces el problema no era de Él ya, era de la humanidad, que todavía estaba corrompida y necesitábamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo no quiere decir más que esto: cambiar de manera de pensar y reconocer lo que Él es. Y cuando reconocemos lo que Él es, nos damos cuenta de lo que somos nosotros y nos queremos acercar a lo que éramos y que podemos volver a ser. Sí, Adán era perfecto. Adán, cuando fue creado, era inmortal. El pecado lo hizo mortal.
Si Adán no hubiera pecado, estaría con nosotros ahorita aquí. No en el cielo. Pero se oye bonito, ¿verdad? Predicar. Ahorita la mamá de mi hermano está descansando en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? La palabra de Dios es bien explícita y dice, cuando Él regrese, los muertos en Cristo, los que están enterrados, resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y todos seremos arrebatados a las nubes, no dice al cielo, a las nubes, porque va a bajar la nueva Jerusalén, que viene descendiendo ataviada como para una boda, y vamos a tener una boda con el Cordero de Dios y la iglesia. No todos los que vienen a la iglesia van a estar invitados, porque hay muchos que vienen a la iglesia, pero Jesucristo no es el amor de sus vidas. Y Él sabe. Usted puede decir, oh, yo amo a Dios más que a todos. Él sabe. A Él no lo podemos engañar. O le damos nuestra vida al Señor, o no se la damos. Pero a medias, nadie quiere a las personas que lo aman a uno a medias. ¿Está oyéndome, mi hermano? En Juan 3:16, el versículo que todos saben y nadie ha entendido. Yo le dije a mi hija, y dice, no te entiendo. Ya que lo leyó, dijo, no entiendo. Sí, porque todos saben 3:16. Todos lo saben, ¿verdad? De memoria. ¿Sí? Mire, vamos a ver lo que dice. Dice, porque tanto amó Dios al... No dice a ti, no dice a mí, no dice a la humanidad, dice al mundo. ¿Qué tiene que ver el mundo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora nos está diciendo, amar al mundo. ¿Qué es el mundo? Tenemos que entender qué es el mundo. Y yo le dije a mi hija esto, y le dije, y lee el 17 y vas a quedar más confundida. Porque en el versículo 17 tal vez está peor la cosa, y se lo voy a poner después. Hay dos reinos en este mundo. ¿Me está comprendiendo? Y el mundo es el gobierno que es. En otras palabras, en Juan 3:16, se lo voy a regresar, dice, de tal manera Dios amó al mundo, a su gobierno, que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen no se pierdan con ese gobierno, sino que tengan un gobierno nuevo que les va a dar una vida eterna. Yo sé que saco de lo normal a la gente cuando habla así, porque estamos acostumbrados a oír otras cosas. Por eso el diablo le dice el príncipe de este mundo. El príncipe quiere decir gobernador, pero ya fue vencido. Cuando el diablo te vence es porque tú eres tonto. Porque para que te venza uno que ya fue vencido es que de veras no sabes quién es Jesucristo. Porque puedes venir a la iglesia y no saber nada de Dios. Porque no se aprende solamente cuando oyes, sino se aprende cuando tienes una experiencia con Él. Y si tú nunca has tenido una experiencia con Dios personal, nunca vas a saber de lo que estoy hablando completamente. Sí vas a entender, pero la experiencia con Dios es la que nos hace cambiar la vida. Y mucha gente no ha cambiado su vida, porque fácilmente ponen a Dios en segundo lugar. Y hay otras cosas más importantes en la vida. El trabajo, las diversiones, la familia, los hijos, los padres. Todo eso debería ser secundario para nosotros. Y no estoy diciendo que eso no vale la pena. Estoy diciéndote esto, que cuando Cristo es lo primero en tu vida, entonces vas a saber amar a todo lo demás. Porque Dios es amor. Si tú no sabes amar a Dios más que a todo, no vas a poder dar amor a nadie. Porque tu amor va a ser un amor de trueque. Voy a llamar una palabra como ya decíamos allá. Tú me das y yo te doy, pero si tú no me das, ya no te doy. Gloria a Dios. En Juan 12, versículo del 30 al 33, dice, fíjese qué interesante está este versículo. Dígame, no lo había leído antes, hermano. Esa voz no vino por mí, está hablando el Señor de una voz, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo, ya está oyendo, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Ya no nos está hablando de religión, nos está hablando de un gobierno. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con eso estaba Jesús hablando y dándonos a entender de la manera en que Él iba a morir. ¿Se fijó cómo usa mundo, el príncipe de este mundo? Es que tenemos que entender esto. Cuando yo empecé a entender que Jesús nunca había instituido una religión y nos estamos peleando cuál es la mejor religión.
¿Cuál es la mejor religión? Ninguna. Ninguna. Qué bueno que tenemos una iglesia que cree en la santidad. Pero no podemos decir que esta es la mejor iglesia de todas y que nadie tiene la verdad más que la iglesia de nosotros, porque mientras que no se predique lo que el Señor dijo que predicáramos, ninguno está haciendo el trabajo. Eso es lo bueno de hacerse el viejo, que le da uno valor. Mire, le voy a enseñar ahora algo que empecé a enseñar la vez pasada, pero me metí en esto. La historia del hijo pródigo. Para nosotros la historia del hijo pródigo es alguien que estuvo en la iglesia, que pecó, que se fue de la iglesia y que regresó y todos estamos contentos. Y eso no es la historia del hijo pródigo. Primera de cuentas no debería ser la historia del hijo pródigo, sino debería ser la historia del padre que lo aceptó de regreso. Porque si el padre no hubiera estado esperándolo para aceptarlo, ese hijo pródigo no hubiera hecho absolutamente nada. ¿Me está oyendo? Bueno, vamos a ver lo que dice. Mire, el regreso del hijo pródigo es el regreso de un reino a otro reino. Él vivía en el reino de la casa del padre y pidió su herencia. Su herencia era que él era el hijo del dueño. Y pidió su herencia y se fue de la casa a una ciudad desconocida, donde gastó todo su dinero incorrectamente, donde hubo mucha influencia del mundo de las tinieblas para él, a tal grado que quedó en pobreza. Y dice la palabra de Dios, aquí es muy interesante, que uno de los ciudadanos de ese lugar, él se acercó a él porque no tenía que comer, y él le dio un trabajo para cuidar cerdos. Imagínense, ¿me está entendiendo lo que le digo? Es eso que está describiendo el Señor, es que el mundo nos va a dar siempre porquerías. El único que nos puede dar cosas buenas es Dios. Por eso dice, él dice, y entró en razón. Entró en razón y dijo, hasta los trabajadores, voy a ponerlo de esta manera, hasta los trabajadores en la casa de mi padre comen mejor que yo. Como diciendo que en el reino de Dios todo está bien, pero en el reino donde él estaba viviendo acabó dándole de comer a los cerdos y se le antojaba la comida de los cerdos. Ahora vamos a seguir aquí. Lucas 15, del 16 al 20. Tengo que ponerlo así en letra grande, ahora me he entendido que tengo a veces que separarlos de dos versículos para poderlos leer bien. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjense, me puse a pensar, pues él los podía haber agarrado. Nadie le daba. Es que el Señor está describiendo que hay una carestía de todo cuando el diablo está en control de nuestras vidas. Así tengas cosas en la mesa, no te van a saber bien, no vas a poder tener paz ni cuando estás comiendo, porque el diablo está en control de toda la familia. El versículo 17 dice, y volviendo en sí quiere decir, se arrepintió, cambió de manera de pensar. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, eso es una cosa linda lo que pasa. Mucha gente que dice, ¿qué estoy haciendo aquí lejos de Dios? La única razón que los alcohólicos y los drogadictos pueden cambiar su vida es cuando se dan cuenta de que donde están ellos no sirve ese lugar para ellos. Pero no solamente los drogadictos y los alcohólicos, hay mucha gente que parece normal y están igual metidos en un problema porque no pueden reconocer quién es el único que puede ayudarlos en sus problemas. Y caen en un problema y repiten el problema y se meten en otro problema y apenas están saliendo de este problema y ya están en otro igual, porque siguen metidos en las tinieblas, comiendo comida de cerdos. No sé si me está entendiendo todo lo que quiero decir. Ahora voy a seguir adelante. El versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Fíjese qué interesante. Padre, he pecado contra el cielo. ¿Por qué dice pecado contra el cielo? Porque hay, como diciendo, yo estoy faltando al gobierno del cielo. Al gobierno del cielo dice, y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El versículo 20 dice, y levantándose se marchó a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a compasión y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Este es el Dios que nosotros tenemos. ¿Por qué menciona esto? Porque en la tradición judía
un padre tenía una presentación de dignidad. El padre, por ejemplo, tenían que venir, yo les voy a dar un ejemplo, en la casa de mi tío allá en Tepeaca, había una tradición todavía muy marcada de la familia, y nosotros cuando llegábamos teníamos que ir con mi tío y agarrar su mano y besársela, y luego con mi tía. Ahí nadie nos sentábamos en la mesa, nos quedábamos parados todo alrededor de la mesa, hasta que sentaba mi tío iba y le metía la silla así, y luego se sentaba mi tío, y luego ya nos podíamos sentar todos. ¿Me está viendo? El padre era una figura. Ahora, él debería haber esperado al hijo que llegara. Pero tenemos un padre tan lindo que no le importa lo que haga con tal de volver a recibir a su hijo. Salió corriendo, y así de sucio, ¿me está entendiendo? Así de sucio nos agarraron a todos, y nos abrazaron, y nos dieron un beso, porque estábamos sucios, estábamos en pecado, estábamos muertos. Por más bonito que nos arregláramos y más perfume que nos echáramos, olíamos mal delante de Dios. Dice, se echó sobre su cuello y le besó efusivamente, lo agarró a besos. Y después usted sabe que dice la historia que mandó a traer ropa limpia y le puso un anillo. El anillo era importante. El anillo, le voy a decir rápidamente, era como una tarjeta de crédito. En ese tiempo no había dinero, o si había dinero eran monedas de oro y de plata y eso, pero el anillo era, usted iba a una tienda y decía, quiero esto, ok, ponía cera, ponía el anillo, no había problema, porque ese anillo tenía el sello de la familia, y el de la tienda sabía bien que iba a regalar el recibo al dueño de la hacienda, al padre, y el padre iba a pagar todo. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestro Dios nos provee todo lo que necesitamos, porque somos hijos de Dios. Esta es la historia de dos gobiernos. Mire, salió del reino, porque ahí nació. Nosotros nacimos en un reino. Adán nació en el reino de Dios, pero desobedeció y salió del reino por cuestiones del pecado, y vivió una vida muy triste. En cuanto salió, uno de sus hijos mató al otro. La familia tuvo muchos problemas. Ellos acabaron en una tumba donde nunca deberían de haber llegado Adán y Eva, porque eran eternos. Pero gracias a Dios que el Padre ha mandado a su Hijo para enseñarnos que podemos regresar al reino del cual habíamos salido, y podemos regresar ahora. Pero ahí hay una figura bien interesante que la circulé ahí arriba, no sé si la alcanza a ver, pero es el otro hijo. El otro hijo representa de tal manera a Israel, al religioso, y en estos tiempos a los religiosos. Porque hay iglesias donde llega alguien que está buscando a Dios, y porque no llega vestido como se viste en la iglesia, lo rechazan. Y nosotros tenemos que entender que no importa cómo vistamos, cuando llegamos a la iglesia todos nos veíamos igual delante de Dios, sucios. La sangre de Cristo es la única que nos hace vernos limpios delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él nos ve a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué dice esto? Porque si nos viera tal como somos, no nos darían nada. Porque no merecemos nada. El que nos hizo merecedor a todo fue Jesucristo. El Hijo se enojó. Dijo, yo he estado siempre en tu casa, judíos. Yo estuve siempre en tu casa, y este que se fue y que gastó todo, y ahora lo regresas y lo recibes bien, y hasta haces una fiesta. Miren lo que dice la palabra de Dios: por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. ¿Cómo va casando todo lo que le estoy diciendo? Porque lo estoy sacando de la Biblia. Y le dice, hijo, pero si tú estabas aquí, podías haber disfrutado de todo. Si tú me hubieras pedido lo que quieras, yo te lo hubiera dado a ti. El judío ha sufrido porque rechazó al Padre de cierta manera, y no quiere al Hijo, que somos nosotros. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ellos no quieren reconocer a Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor murió en una cruz, pero esa no fue la idea principal del Señor. Pero tuvo que hacer este pacto, porque tuvo que ir 3 veces delante de Dios y decir, no hay manera de que pague esto de otra manera. Hasta que dijo, está bien, lo voy a hacer, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y pagó por ti, por mí. Por eso la oración en el huerto es el momento más importante para todos nosotros. Porque si Él hubiera dicho, voy a hacerlo de otra manera, el Padre hubiera dicho, no se puede, y nos hubiéramos quedado en pecado muertos toda la humanidad. El Padre representa a nuestro Dios, que tiene un reino para ti y para mí.
El hijo pródigo representa al pecador que aun siendo de la casa de Dios, salió de ahí, se echó a perder y ahora quiere regresar. Todos nosotros los que hemos en verdad recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos regresado a la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero todavía hay religiosos que se preocupan más por las tradiciones, por los cultos, por la música, y no estamos predicando lo que el Señor dijo que predicáramos. Y por eso es que tenemos un montón de lugares vacíos en nuestras iglesias, porque la gente ya no quiere religión. Ya no quiere religión. Mire, cuando usted, yo sé que nunca lo va a hacer, pero cuando usted va a un culto satánico, ahí las cosas suceden. Ahí pasan cosas sobrenaturales. Y en nuestras iglesias, si hay algo sobrenatural, decimos, no, nosotros no somos de este tipo de personas, porque no queremos darle al Espíritu Santo el control completo de nuestras vidas para que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Ya voy a acabar. Jesús hablaba con la gente acerca del reino. Oiga bien, lo único que habló Jesús con todos sus discípulos fue el reino hasta el último día, el día en que Él resucitó antes de subir a los cielos y estuvo con sus discípulos. Dice la palabra de Dios que estuvo con ellos 40 días. Oiga bien, 40 días es la señal de un tiempo perfecto para hacer algo. Por eso el Señor estaba 40 días en el desierto, y por eso 40 días, cada que hay 40 días es el tiempo perfecto para completar algo. Estuvo hablando, lea la Biblia y verá que dice, y estuvo con sus discípulos por 40 días después de haber resucitado, hablándoles acerca del reino de Dios, porque era lo único mensaje y era lo más importante que Jesús quería darles a su pueblo, el reino de Dios. Y mire, aquí viene lo triste. Los religiosos lo rechazaron por completo. Ellos sabían más de lo que eran las promesas de Dios. Inclusive sabían que de Belén iba a venir. Todo eso lo sabían ellos. Y cuando lo vieron a Él dijeron, este no es. No puede ser el Hijo de Dios. Y le dijeron que era un blasfemo. Por eso lo quisieron crucificar. ¿Cómo vas a ser Hijo de Dios? Y cuando Él dijo, yo soy Hijo de Dios, ¿cómo? Porque por eso no revelaba mucho que Él era el Mesías. Hasta después lo reveló cuando le dijo a Pedro, Pedro le había preguntado, ¿y quién soy? A sus discípulos, dijo, profeta. Y tú, Pedro, dijo, Señor, tú eres el unigénito Hijo de Dios viviente. Y dijo, Pedro, a ti no te lo pudo haber revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Oigan esto, lo hemos confundido, nos hemos confundido. Ya voy a acabar. Lucas 15, 24. Estoy yéndome al 100 por hora. Dice, porque mi hijo, fíjese lo que estaba diciendo, estaba muerto. Mi hijo, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabe que Dios se goza de ver que estamos regresando al reino? Porque es el lugar para nosotros. El reino de Dios va a ser restablecido aquí en la tierra. Porque fue su idea original y nunca ha cambiado. No dijo, bueno, yo tenía pensado poner al hombre de encargado de la tierra, pero como pecó, ahora no sé qué hacer. Yo creo que... No. Si la razón que vino a perdonar sus pecados es porque quería seguir con su plan. Pero nosotros no lo hemos entendido porque nos metían en la cabeza que cuando moramos nos vamos a ir al cielo. Por eso la religión te dice, no te preocupes. Y cuando te mueras vas a descansar. Y hay gente que dice, yo ya estoy listo, el día que quiere el Señor llevarme, ¿a dónde te va a llevar? Los que te vamos a llevar somos nosotros. Esos son los que vamos a llevarte. El Señor no te va a llevar a ningún lado. Cuando Él regrese, todavía no ha regresado, todavía no ha habido juicio. ¿Cómo vamos a saber quién se fue al cielo? Se fue al cielo porque era su familia, pero se fue al infierno porque era su vecino que hacía mucho ruido. Todavía no ha pasado nada de esto. El hijo pródigo es la imagen perfecta de nosotros regresando al reino de Dios. Mira qué lindo se presenta a nuestro Dios diciéndoles, yo soy como un padre para ustedes. El que cambie de manera de pensar y se regrese, yo lo voy a aceptar y va a haber fiesta. Va a haber fiesta. Pero había un Jesús que les ofrecía esto y los religiosos de su tiempo dijeron, no, nosotros no queremos nada.
Pero nosotros, los que lo hemos recibido, mire, dice la palabra de Dios en el primer versículo de Juan. Dice, en el mundo estaba y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero a aquellos que les recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito. Amén. Juan 3:17, para que acabe de confundirse. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ya entendió? Lo que quiere decir es esto, en pocas palabras, él vino a establecer un gobierno nuevo como al principio. ¿Quedó claro esto? A los judíos les dijo, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. ¿Sí? Eso fue lo que les dijo en el monte. A nosotros nos dice, ustedes son mis hijos, porque nos dio potestad de ser llamados así hijos de Dios. Porque hubo una restauración del nuevo gobierno, el evangelio del reino de Dios. El Señor le arrebató el mundo a Satanás y ahora este mundo le vuelve a pertenecer a Dios y un día lo va a volver a arreglar. El Señor nos enseñó a orar de esta manera y ya con esto acabo ahora sí. Vamos a ver la oración que nos enseñó acerca de un gobierno nuevo. Léalo conmigo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ahora, como tú eres nuestro rey, tú nos tienes que proveer para nosotros todo lo que necesitamos. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos aprendido de ti a perdonar a los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, porque no queremos regresar al reino de oscuridad, sino líbranos del maligno. ¿Está viendo lo que lo estoy leyendo de otra manera completamente diferente? Porque tuyos son, ¿qué dice? El reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Nunca había leído el Padre Nuestro así. Póngase de pie, vamos a despedirlo de este lugar, mi hermano. Ya terminé. Di un estudio como de 3 horas en 30 minutos. Gloria sea al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sabemos bien que un día vamos a ver exactamente cuál era tu propósito cuando tú nos creaste, cuando tú restablezcas tu reino aquí en la tierra, Señor. Cuando tú regreses y los que tal vez estemos muertos, volvamos a oír tu voz y viviremos para siempre y tú serás nuestro sol. No necesitaríamos ya el sol. No habrá día ni noche porque tú serás todo para nosotros. No habrá enfermedades, ni sufrimientos, ni dolor. Y viviremos contigo toda la eternidad, Señor. Te damos las gracias por ese plan tan hermoso que ni siquiera nuestra mente alcanza a comprenderlo. Quita de nosotros ese aspecto religioso que no nos ha dejado ni siquiera prosperar en tu iglesia después de tantos años de oír tu palabra. Ayúdanos y bendícenos, que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les recuerdo que deben de cambiar su hora, porque el domingo es una hora que es menos, es adelantarla, atrasarla, sí, ya te dije que era atrasar, porque ya está oscureciendo más temprano. Tenemos que atrasar nuestro. Recuerden, mis hermanos que me están viendo, hay que atrasar el reloj el domingo, en el sábado en la noche, porque el domingo es una hora de luz más. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos y nuestra hermana. Vamos a despedirnos ya. Amén. Gloria a Dios.